Se suponía que la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 sería una operación militar especial que daría como resultado la captura de Kiev en unas semanas. Esto no sucedió. Mientras que las fuerzas rusas lograron acercarse peligrosamente a Kiev durante los primeros meses de la guerra, Ucrania logró tomar ventaja y reprimir a los invasores. Sin embargo, durante los últimos 30 meses de hostilidades, Ucrania se ha mantenido constantemente al margen en un intento de impedir que Rusia avance más profundamente en su territorio. A principios de agosto de 2024, Rusia ocupaba aproximadamente el 18% del territorio ucraniano, mientras que Ucrania se centraba únicamente en sobrevivir al ataque de la picadora de carne. Sin embargo, la escala de la guerra parece estar desplazándose hacia Ucrania. Quizás el momento más importante de 2024 fue la invasión ucraniana de Kursk el 6 de agosto. Así es, una vez que Zelensky logró poner a Ucrania a la ofensiva, tratando de obtener una ventaja sobre Rusia y arrebatar parte del territorio a sus agresores. ¿Cómo sucedió esto exactamente? Bueno, la invasión de Kursk no fue un accidente. En los últimos años, Rusia ha ido perdiendo gradualmente su poder militar y económico. La invasión de Kursk es solo un síntoma de la capacidad de Ucrania para explotar las debilidades más visibles de Rusia, y estas debilidades no harán más que empeorar. Así que echemos un vistazo más de cerca a cómo Ucrania pudo lograr la victoria en suelo ruso. ¿Por qué Rusia no puede defender su territorio? ¿Y qué significa esto para el futuro de la guerra? Comencemos describiendo la magnitud actual de la invasión de Kursk. El 6 de agosto, el ejército ucraniano envió un contingente relativamente pequeño de soldados a través de la frontera rusa hacia la región de Kursk. Según informes rusos de la época, el tamaño de la fuerza de invasión era de aproximadamente 300 soldados, apoyados por 11 tanques y 20 vehículos blindados de transporte de tropas. Por supuesto, Rusia creía que el actual ejército fronterizo fácilmente repelería estas fuerzas invasoras. Los informes iniciales del Ministerio de Defensa ruso sugirieron que eso fue exactamente lo que sucedió, describiendo que el ejército ucraniano perdió 50 soldados y se vio obligado a retirarse a la frontera entre los dos países. Sin embargo, las mentiras rusas y los informes de inteligencia espejo no pudieron durar mucho. Pronto quedó claro que el ejército ucraniano no solo había logrado invadir la región de Kursk, sino que lo había hecho con pérdidas mínimas e incluso con combates reales. Ucrania ha utilizado artillería de largo alcance y drones para bombardear posiciones defensivas rusas cerca de Kursk, apuntando principalmente a áreas sin una presencia civil significativa. Durante los días siguientes, el ejército ucraniano no hizo ningún informe sobre el progreso de la invasión y los informes de Rusia se volvieron cada vez más frenéticos. El 9 de agosto, estaba claro que Ucrania había cruzado con éxito la frontera, ocupando un área de 6 a 25 millas en el territorio del Oblast de Kursk, según las fuentes de noticias que informaron sobre el evento. Independientemente del alcance de la ocupación ucraniana del territorio ruso en ese momento, una cosa estaba clara. Ucrania de alguna manera logró abrirse camino hacia Rusia y no parecía que fuera a detenerse pronto. Lo que siguió fue, francamente, una mezcla de incompetencia rusa y la excelente experiencia del ejército ucraniano. En lugar de un gran avance en la región de Kursk, la invasión ucraniana resultó en una serie de pequeñas escaramuzas, seguidas de una avalancha de tropas rusas que se rindieron cuando fueron rodeadas. 10 días después de la invasión, una prisión ucraniana dijo que ya había acogido a más de 300 soldados rusos como prisioneros de guerra, y su director dijo que el número probablemente llegaría a miles mucho antes de que Ucrania pusiera fin a la campaña de Kursk. Entonces, ¿qué causó exactamente una diferencia tan marcada en los estilos de lucha entre la invasión ucraniana de Kursk y los constantes vaivenes que tienen lugar en las partes del suelo ucraniano ocupadas por Rusia? La respuesta es un poco compleja, pero puede reducirse al hecho de que Rusia se está quedando poco a poco sin soldados. Comencemos con la ruta más obvia, es decir, tropas rusas estacionadas en Kursk. Dependiendo de la prisión donde se encuentran detenidos los prisioneros de guerra rusos, casi el 80% de los recién llegados eran reclutas recién llegados que,
Probablemente habían pasado solo unas pocas semanas o meses de entrenamiento militar de superficie. Si la tendencia continúa en toda la región de Kursk, es seguro decir que Rusia se vio esencialmente obligada a enviar a sus nuevos reclutas para proteger las zonas fronterizas donde no había muchos combates en ese momento. Como Rusia exige continuamente una penetración más profunda en territorio ucraniano, es probable que se envíen soldados más experimentados y mejor equipados al frente, más cerca de las ciudades ucranianas. Esta no es una táctica terrible en sí misma, pero demuestra que Rusia tiene problemas militares que no puede resolver. ¿Por qué es esto importante? Bueno, los números importan, y Rusia debería tener una clara ventaja numérica. Al comienzo de la invasión, la población de Rusia era aproximadamente el doble que la de Ucrania, y existían diferencias similares en el tamaño del ejército del país y la mano de obra disponible. Con aproximadamente el doble de tropas disponibles, Rusia teóricamente tenía una ventaja significativa durante la invasión. Sin embargo, Rusia está perdiendo soldados y mano de obra disponible a un ritmo alarmante. Según Ukrainskaya Pravda, un sitio de noticias que informa sobre las pérdidas diarias de mano de obra y equipo de Rusia, el ejército ruso ha sufrido más de 600,000 bajas durante los últimos 30 meses de guerra. Esto es aproximadamente el doble de la cantidad de tropas que tenía Rusia cuando invadió Ucrania en febrero de 2022. En realidad, Rusia desplegó generaciones de reclutas para intentar conquistar Ucrania, y sus esfuerzos palidecen en comparación. Aunque Ucrania ha perdido hasta ahora alrededor del 18% de su territorio a causa de la ocupación rusa, 2024 ha sido un año de relativo estancamiento. A finales de 2023, Rusia se vio obligada a retirarse y no fue hasta mayo cuando lideró una gran campaña ofensiva. La campaña rusa de verano de 2024 fue sin duda un gran fracaso. Según se informa, Rusia perdió 70,000 soldados en 2 meses, sentando un precedente con pérdidas de 1,000 a 1,200 soldados por día. Peor aún, Rusia no parece ser mejor a la hora de mantener intactas a sus tropas, y el número de muertos no ha bajado de 1,000 por día durante meses, incluso después de que la mayor parte de la campaña de verano se puede considerar terminada. Rusia logró algunos avances durante el año, pero ciertamente no fueron suficientes, especialmente considerando el número de víctimas. Rusia ocupó 450 millas cuadradas adicionales de territorio ucraniano entre enero y julio de 2024, según un informe de Telegraph. Esto incluye el fracaso masivo de la campaña de verano, pero hoy Ucrania ha logrado conquistar 390 millas cuadradas de territorio en el Oblast de Kursk. Lo más importante hoy es que Ucrania tiene claramente la capacidad de aislar gran parte de la región al sur del Soch del Ipal, ríos Seimas bombardeando puentes y otras infraestructuras vitales que conectan esta zona con el resto de la región. Si Ucrania mantiene su control sobre el territorio del este, es decir, si acerca a Sudza, el centro administrativo de la subregión, podría rodear a las fuerzas rusas al sur del Sejm. Si continúa la tendencia de abandonar a sus reclutas ante una afluencia de ucranianos, podría apoderarse de mucho más territorio de manera relativamente incruenta y al mismo tiempo capturar más prisioneros de guerra. Como resultado, Ucrania tiene el potencial de conquistar más territorio en un mes que Rusia logró conquistar en 7 meses, mientras permanece a la defensiva en su país de origen. Esto muestra claramente las diferencias entre las Fuerzas Armadas rusas y ucranianas, particularmente en términos de acceso a la tecnología y calidad de los soldados. Ucrania ha logrado arreglárselas con fuerzas mucho más pequeñas, ayudada por varias oleadas de ayuda de la OTAN y otros países de todo el mundo que proporcionan equipo militar vital, municiones, entrenamiento y ayuda económica. Por ejemplo, Rusia y Ucrania se han visto obligadas a utilizar equipos y municiones de la era soviética, incluso como tanques de batalla principales y artillería de mediano alcance. La ventaja de Rusia a este respecto era que probablemente era el único país que, de manera realista, podía producir una mayor cantidad de munición adecuada para esta arma, Ucrania. Por otra parte,
estaba agotando rápidamente sus limitadas existencias de municiones de la era soviética. Estados Unidos y la OTAN acudieron en ayuda de Ucrania buscando munición compatible con Alpa-Gita, esta arma en todos los países a los que tenían acceso y enviándola al frente ucraniano. La situación quedó mejor ilustrada por un video del medio de comunicación alemán Der Spiegel. Ucrania utilizó un lanzador de artillería soviético de la Segunda Guerra Mundial para disparar municiones alemanas contra las tropas rusas. El mismo lanzador estuvo en primera línea hace 70 años, utilizando munición soviética para disparar a soldados alemanes. Ambos bandos en guerra adoptaron rápidamente equipos de la era soviética. Durante la mayor parte de la guerra, el conflicto fue agotador y ninguno de los bandos logró avances significativos. La razón: guerra con drones. La infantería, o incluso un tanque, no eran rival para un vehículo volador pilotado remotamente capaz de lanzar. La muerte desde decenas de pies, mientras mantenía a su operador sano y salvo a varios kilómetros de distancia. Luego la guerra empezó a adquirir una dimensión completamente nueva, y los objetivos principales eran los operadores de drones, que se estaban convirtiendo en elementos cada vez más importantes dentro de ambas fuerzas armadas. Durante los primeros meses de la guerra, ambos países compraron drones de grado militar. El Bayraktar TB-2 turco en el lado ucraniano y el Shahid-136 iraní en el lado ruso contribuyeron, en gran medida, al hecho de que ninguno de los ejércitos fuera capaz de lograr avances significativos contra el otro. El TB-2 tenía una ventaja sobre los drones estadounidenses porque era casi 6 veces más barato de comprar y, al mismo tiempo, ofrecía la capacidad de volar de forma autónoma e interceptar múltiples municiones aire-tierra desplegadas de forma remota. Esto permitió a Ucrania lanzar ataques devastadores relativamente profundos en territorio ruso, impidiendo que el ejército ruso abasteciera las partes ocupadas de Ucrania. En el lado ruso, los Shahid-136 se utilizaron para presionar a las fuerzas ucranianas, ya que eran drones kamikaze desechables relativamente unidireccionales. Además, Rusia tenía el potencial económico e industrial para producir drones muy similares al 136, asegurando así un suministro independiente en comparación con Ucrania. En comparación, ambas partes han utilizado drones comerciales de gran capacidad. Dado que los modelos básicos eran relativamente fáciles de comprar para ambas partes y generalmente provenían de China de una forma u otra, ambos ejércitos tenían suministros relativamente estables. Las conversiones para convertir los drones en drones kamikaze también fueron relativamente simples. En última instancia, Rusia y Ucrania aprovecharon los diseños de drones existentes y buscaron mejorarlos. Por ejemplo, el Skyton Raybird 3 es uno de los drones de última generación producido íntegramente en Ucrania. Tiene capacidad para volar más de 2.550 millas por misión. Realiza ataques de precisión en instalaciones militares clave, lanzando municiones aire-tierra. Todo ello guiado por un operador de drones y asistido por inteligencia artificial. Además, el Raybird 3 contenía varias medidas defensivas que el ejército ucraniano podría utilizar a su favor en una guerra cada vez más dependiente de la tecnología. En primer lugar, el drone se puede lanzar de forma remota y el sistema de despliegue se puede desmontar a los pocos minutos del despegue. Esto reduce las posibilidades de que un enemigo detecte desde dónde se lanzó el dron y devuelva el fuego, lo que lo hace mucho más seguro para el operador del dron y el equipo de apoyo. En segundo lugar, el drone está diseñado con tecnología anti-interferencias, que ambas partes en conflicto han encontrado como algo natural, a medida que los ataques con drones aumentaron durante el año pasado. Pero la guerra con drones es solo una parte de la ecuación tecnológica. La OTAN aprueba planes más audaces para equipar al ejército ucraniano con vehículos y equipos militares más avanzados. Estos incluyen el tanque M1 Abrams, uno de los tanques de batalla principales más avanzados disponibles para el ejército estadounidense, y el F-16, un caza polivalente de cuarta generación que supera ampliamente al Su-27 ruso de la misma generación. Varios países de la OTAN unieron fuerzas y entregaron 65 aviones F-16 a Ucrania.
Aunque Zelensky sugirió que el país necesitaría al menos 100 F-16 más para tener posibilidades de luchar, los F-16 comenzaron a volar en agosto de 2024, después de que la OTAN proporcionara meses de entrenamiento a pilotos de combate ucranianos. ¿Qué significa esto para la ley marcial? Si bien Rusia ha perdido cientos de aviones y helicópteros en los últimos 30 meses, más de 300 de cada uno según el Pravda ucraniano, el nuevo contingente de F-16 permitirá a Ucrania ganar una mayor presencia en su propio espacio aéreo y brindar el apoyo que tanto necesita a sus tropas en todo el país. Esto significa que las mejoradas capacidades de combate aéreo y los drones de largo alcance de Ucrania ejercerán aún más presión sobre las fuerzas terrestres rusas. Esto sienta un precedente en el que los logros de Ucrania podrían ser más permanentes que los de Rusia, lo que será necesario para ayudar a Ucrania a ganar la guerra. Pero como mencionamos anteriormente, no fue solo el ejército ruso el que sufrió durante la guerra. Una gran parte de la razón por la que Rusia está tropezando es que su economía se ha ajustado para centrarse en el esfuerzo militar. Como resultado, canibaliza todos los demás sectores industriales. Tomemos, por ejemplo, los esfuerzos del gobierno de este país. Más del 30% del presupuesto nacional se destina a la defensa nacional y al ejército, una cantidad muy superior a la que están acostumbrados otros países modernos. En términos de PIB, esto significa que Rusia gasta alrededor del 7% en defensa nacional, comparando esta cifra con la de Estados Unidos, que es del 3,5%, mientras que el promedio de la OTAN es de alrededor del 2,7%. Es fácil ver que Rusia está tratando de salir del agujero que se ha acabado comprometiéndose plenamente con el presupuesto militar. Por supuesto, Rusia podría gastar una parte importante de su presupuesto en su ejército, ya que es uno de los mayores proveedores de petróleo y gas natural del mundo. Anteriormente, era uno de los principales socios comerciales de la UE por estos valiosos recursos. Después de que comenzó la invasión y se redujo la dependencia de la UE del gas y petróleo rusos, China y India se convirtieron en los mayores importadores de estas materias primas. En 2022 y 2023, la economía rusa aparentemente fue incluso mejor que la de los países occidentales, superando las previsiones del Fondo Monetario Internacional, FMI. De hecho, Rusia es uno de los pocos países cuya economía crecerá en 2023, lo que puede atribuirse en gran medida al hecho de que ha logrado cerrar buenos acuerdos comerciales con China y reducir su dependencia del comercio con los países de la OTAN. Sin embargo, la dependencia del sector energético tiene importantes inconvenientes. A medida que los magnates industriales se hicieron más ricos y pudieron crear más puestos de trabajo para ocupar nuevos puestos, personas de otros sectores, como la manufactura y la agricultura, comenzaron a trabajar en el sector energético, dejando al primero despoblado y con dificultades para satisfacer la demanda. Como resultado, China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Rusia para muchos productos de consumo, incluidos automóviles, tractores y teléfonos inteligentes, dominando completamente la industria manufacturera de Rusia debido a la caída de los precios. Por el contrario, los acuerdos comerciales entre China y Rusia también favorecieron mucho a China, ya que China recibió gas natural por casi la mitad del precio que pagaba la UE un año antes. Los vientos alisios favorables con China no duraron mucho. Si bien el comercio entre los dos países creció más del 26% en 2023, alcanzando un récord de $240,000 millones en yenes y rublos, se estima que el crecimiento en julio de 2024 será de solo el 1,5% con respecto al año anterior. Esto podría deberse a una caída del 7% en las importaciones chinas de petróleo y gas respecto al año anterior. Esto puede deberse a que China ha ampliado sus esfuerzos comerciales globales, centrándose en la iniciativa de la Franja y la Ruta, cuyo objetivo final es proporcionar a China un fácil acceso al petróleo de Oriente Medio. Aunque la mayoría de los proyectos han quedado en suspenso debido a la invasión, las ambiciones de China significan que probablemente renovará sus esfuerzos si la guerra continúa.
Pero hablaremos de este interesante hecho un poco más adelante. Si China finalmente logra cortar los flujos de gas y petróleo rusos, Rusia tendrá muy pocos compradores, lo que podría provocar el colapso del sector energético de la noche a la mañana. Esto podría tener consecuencias desastrosas para la economía rusa, ya que ya hemos mencionado que otras industrias están empezando a sentir los efectos a medida que más y más personas van a trabajar al sector energético. Pero este es solo un sector en el que Rusia está perdiendo trabajadores. La otra gran fuga que sufrió Rusia tras la invasión fue la emigración masiva. Inmediatamente después de que comenzara la invasión en febrero de 2022, los ciudadanos rusos intentaron abandonar el país para evitar ser reclutados por el ejército o sujetos al régimen autoritario pro-guerra apoyado por la ideología de Putin. Según algunas estimaciones, unas 200,000 personas abandonaron el país en los primeros meses. Se estima que a finales de 2022, el número de emigrantes rusos alcanzará casi el millón. Según el Banco Alfa de Rusia, el país perdió alrededor del 1,5% de su fuerza laboral disponible solo debido a la emigración. Las personas que abandonaban Rusia eran generalmente trabajadores altamente cualificados, por lo que las empresas rusas se encontraron de pronto ante una grave escasez de personal. A estas cifras hay que sumar los esfuerzos nacionales de reclutamiento para la guerra. Según algunas estimaciones, el ejército ruso tiene aproximadamente 1,3 millones de militares activos, 2,4 millones de personal de apoyo y 2 millones de reservistas. Se trata de una porción importante de la fuerza laboral potencial que se ha presentado y utilizado como forraje para la picadora de carne, que es la guerra de desgaste con Ucrania, donde reinan los drones y los ataques de largo alcance, para arrojar más luz sobre la economía rusa, o la falta de ella. Reuters sugiere que Rusia tiene una escasez de mano de obra de alrededor de 4,8 millones de personas. Son casi 5 millones de puestos vacantes que permanecen intactos porque no hay personas talentosas en el país para cubrirlos. Las fronteras del país con el mundo occidental están completamente cerradas y un número importante de emigrantes no planea regresar al país, independientemente de cómo termine la guerra. En resumen, la economía rusa puede parecer buena en la superficie, pero está apuntalada por medidas imprudentes y se cree ampliamente que ha superado el punto de no retorno. Dado que la economía depende tanto de elementos que escapan al control de Rusia, solo se necesitan unas pocas medidas por parte de los socios comerciales más importantes de Rusia para paralizar al país a largo plazo. Hasta ahora hemos hablado extensamente sobre la decadente economía rusa, pero a Ucrania ciertamente no le está yendo mejor, ¿verdad? Bueno, la respuesta es tanto sí como no. Se puede suponer que Ucrania sufrió mucho más económicamente debido a la guerra. El país gasta más del 37% de su PIB en defensa nacional y ejército, lo que lo sitúa en el 8º lugar del mundo en términos de gasto militar. Al mismo tiempo, Ucrania recibió una generosa ayuda internacional. Según el Consejo Estadounidense de Relaciones Exteriores, Estados Unidos ha proporcionado 175,000 millones de dólares en ayuda exterior a Ucrania, incluidos 107,000 millones de dólares en asistencia financiera directa. El resto se utiliza en Estados Unidos para fabricar armas y municiones, pagar al personal o se envía a países vecinos de Ucrania que acogen a ciudadanos desplazados, como Polonia. Por otro lado, el Instituto Kiel informa que los países europeos han asignado un total de 110,000 millones de euros, o aproximadamente 122,000 millones de dólares, a Ucrania, ya sea a través de una combinación de ayuda financiera directa o acuerdos bilaterales, y se distribuirán 85,000 millones de dólares adicionales. En total, Estados Unidos y los países europeos han gastado más de 350,000 millones de dólares para apoyar a Ucrania, lo que solo incluye acuerdos de ayuda directa. Como resultado, Ucrania ha logrado mantenerse a flote, aunque esa no sea la mejor palabra, al depender del apoyo masivo de sus aliados para mantener su ejército en movimiento y su equipo en el país. Mientras tanto, Rusia está bajo una presión cada vez mayor por parte de la mayoría de los países occidentales,
ya que las sanciones le impiden comerciar directamente en dólares estadounidenses. Dañar las relaciones de Rusia con Occidente no se trata solo de impedir el comercio. Otras sanciones también apuntaron a la capacidad de Rusia de obtener la tecnología necesaria que podría usarse en sistemas de armas. Esta es una de las principales razones por las que Rusia se ve obligada a depender de equipos de la era soviética. Cuando Putin anunció que Rusia proporcionaría más de 1.500 tanques para enviar al frente, alrededor del 85% de esos tanques eran T-72, T-62 e incluso T-55 más antiguos, que lamentablemente no están equipados para hacer frente a las amenazas de la guerra moderna. Prueba de ello es el hecho de que la revista ucraniana Pravda afirma que Rusia perdió alrededor de 8.900 tanques y más de 18.000 vehículos blindados durante la invasión. En pocas palabras, Rusia se ha visto obligada a utilizar, reutilizar y rescatar constantemente sus viejos tanques de batalla para seguir arrojando más metal a los escombros que se han convertido en las líneas del frente. Aunque Ucrania también recibió vehículos más antiguos, en parte porque su ejército está principalmente entrenado en su uso, la incorporación de tanques M1 Abrams o sistemas de artillería HIMARS marcó un notable paso adelante en el nivel de tecnología militar del país. Esto alude a por qué Ucrania logró invadir territorio ruso y lograr una importante ocupación territorial, debido a que Ucrania recibió una ayuda considerable de la OTAN y otros aliados. Los militares pusieron a prueba estas mejoras durante la invasión de Kursk. El efecto es doble. Primero, la moral militar de Rusia comenzó a deteriorarse. Con oleadas de soldados llegando al oblast de Kursk, hay mayores posibilidades de que los ciudadanos rusos se den cuenta de que Rusia no es el agresor abrumador que dice ser. Los nuevos reclutas no son en modo alguno capaces de mantener el ejército ruso en el nivel que tenía antes de la invasión, y el rápido reciclaje de los soldados corre el riesgo de que esta calidad se deteriore aún más. En última instancia, Rusia se verá obligada a reducir sus esfuerzos ofensivos en suelo ucraniano, que intensificó en respuesta a la invasión de Kursk, y a enviar parte de sus fuerzas para liberar Kursk. Cuando el ejército ruso llegue allí, será demasiado tarde. Se estima que 200.000 civiles fueron expulsados por la fuerza de la región de Kursk. Quienes estaban en Kursk eran conscientes de la importante diferencia entre cómo Ucrania trata a los civiles rusos y cómo los rusos tratan a los ucranianos. El ejército invasor de Kursk asignó importantes fondos para ayudar a los civiles rusos a recibir ayuda humanitaria con la ayuda de organizaciones internacionales. Por el contrario, durante los primeros meses de la guerra ruso-ucraniana, muchas ciudades ucranianas fueron bombardeadas a gran escala. Incluso hoy, Rusia continúa atacando hospitales ucranianos, lo que constituye una violación de la Convención de Ginebra. Además, la guerra afecta desproporcionadamente a las minorías rusas. Los esfuerzos de contratación anteriores se han dirigido a las zonas más pobres y menos urbanizadas del país, prometiendo salarios 2 o 3 veces superiores al promedio nacional. Por otro lado, Moscú se salvó en gran medida del reclutamiento, incluso si experimentó una importante fuga de cerebros debido a las oleadas de emigración. Cuando se dicte el veredicto, Putin puede verse obligado a utilizar moscovitas en su ejército, y el resto de la capital rusa finalmente podrá ver cómo se ha comportado el país durante los últimos 30 meses. Si esto sucede, o más probablemente cuando esto suceda, todo el régimen del país podría colapsar debido a presiones internas más que externas, y podríamos terminar viendo a Putin destituido de su cargo por la fuerza. Otro beneficio que Ucrania recibió de la invasión de Kursk fue la cobertura mediática. Los esfuerzos del país hasta ahora se han centrado en proteger el territorio existente y repeler un ataque ruso, lo que demuestra que el ejército ucraniano tiene los medios no solo para repeler a Rusia, sino también para infligir pérdidas significativas durante una contrainvasión. El interés occidental en la guerra probablemente haya alcanzado su punto máximo. Si hay dudas sobre la capacidad de Ucrania para hacer frente a Rusia, probablemente se disiparán durante nuestra conversación y los políticos podrán ver con más buenos ojos el envío de aún más ayuda a Ucrania. En última instancia,
La medida podría proporcionar a Ucrania varias rondas adicionales de ayuda financiera. Esto podría convertirse en una ventaja para Ucrania y poner fin a la guerra el próximo año. Esta no es una afirmación descabellada, dado que el Centro de Estudios Estratégicos y Internacionales del CSI identificado febrero de 2024 como un año clave para la guerra. El CSIS afirmó que Ucrania pasaría 2024 preparándose para lo que bien podría ser el ataque final, y que ambos países aprovecharían rápidamente la ayuda financiera y militar que se les ofrecía. El CSIS ha sugerido que el fin de la guerra llegará ya en 2025, cuando nuevas tácticas, elementos clave de tecnología militar o ayuda masiva inclinarán la balanza a favor de un país. Dado que las predicciones tuvieron lugar en febrero, no es exagerado sugerir que la invasión de Kursk fue exactamente la reversión propuesta por el CSIS. Esto encaja perfectamente con el objetivo de Ucrania de obtener más recursos, crear tácticas militares diferentes a las utilizadas antes y amenazar con desgarrar a Rusia desde dentro mediante el desgaste moral. El beneficio para Ucrania probablemente será un beneficio para todos los países europeos. Después de que Rusia invadió Ucrania, la mayoría de los países europeos de la OTAN se comprometieron a aumentar su financiación militar y modernizar sus fuerzas armadas. Esto probablemente hará que el bloque del este de la OTAN sea más eficaz y unido que nunca, con gran parte de ese poder dirigido contra Rusia. Al mismo tiempo, China, el mayor aliado de Rusia, permaneció inusualmente silencioso durante la guerra. Si China se pone totalmente del lado de Rusia, perderá mucho más de lo que podría ganar si Rusia ganara la guerra. Estados Unidos controla un importante centro comercial que China utiliza para el comercio marítimo, y el ejército estadounidense se está modernizando para contrarrestar directamente la amenaza china. Con China controlada por Estados Unidos, Rusia inevitablemente se verá obligada a revisar su cada vez más reducida lista de aliados políticos y económicos. Dado que la mayor parte del mundo apoya a Ucrania, Rusia podría verse enfrentada a una operación militar especial, esta vez organizada por la OTAN, para poner fin a la guerra. Pero, ¿qué piensas? ¿Cuánto durará la guerra ruso-ucraniana y cómo terminará? Deje sus comentarios a continuación y gracias por mirar. Ahora ve a ver a Ucrania ganar la guerra nuevamente o haz clic en este otro video.